Cuando pensamos en preparar a nuestro hijo para iniciar la guardería, muchas veces creemos que lo más importante es el primer día dentro del salón. Pensamos que lo más importante va a ser cómo nos despedimos, cuándo nos despedimos y cómo va a ir esa despedida, en si va a llorar, en si se va a querer quedar. Pero algo muy importante suele pasarse por alto, y es que la adaptación no empieza el primer día que va al salón. La adaptación empieza muchísimo antes, desde casa, y cuando mejor esté preparado tu hijo para afrontar ese cambio, mucho más fácil va a ser para él esa adaptación. Hoy quiero compartir contigo 4 herramientas fáciles y sencillas que puedes empezar a utilizar con tu hijo antes de que entre a la guardería. No son complicadas, no te van a llevar demasiado tiempo para preparar o para aplicarlas con tu hijo, pero realmente tienen un impacto enorme en cómo va a vivir tu hijo la separación al iniciar la guardería. Hola, soy Daniela y cuando mi hija Carlota iba a empezar la guardería, yo pensaba que la adaptación dependía casi exclusivamente de lo que iba a pasar ese primer día dentro del salón y realmente no me preparé mucho. Y con el tiempo aprendí algo clave, que los niños se adaptan muchísimo mejor cuando ese entorno nuevo al que van les resulta familiar. Y por eso, preparar a tu hijo no es adelantarle esa separación o adelantarle ese proceso, sino es llenar de referencias conocidas lo que va a ser para él una experiencia completamente nueva. Y estas 4 herramientas que te voy a presentar hoy son exactamente eso. La primera herramienta es el muñeco de apego. El muñeco de apego no es solamente el juguete preferido de tu hijo que lleva para arriba y para abajo, sino que es más bien una referencia emocional a la estabilidad. Los estudios de desarrollo infantil demuestran que los niños que tienen ese muñeco de apego o un objeto asociado al consuelo tienden a mostrar mucha menos activación al estrés en situaciones nuevas. Ese objeto los ayuda a crear como una señal de continuidad en esas dos situaciones, en la situación de calma y en la situación nueva. Entonces, cuando el muñeco está presente en la situación de calma, como es dormir en la casa o cuando necesita un consuelo, el niño construye una asociación emocional entre el objeto y la calma. Y cuando este mismo objeto se utiliza para ir a la guardería o para una situación nueva, el cerebro interpreta que algo que hay en ese entorno nuevo ya es seguro y conocido para el niño. Entonces, esto realmente no es que elimina la emoción, que ya no va a llorar, no, pero la va a volver mucho más manejable y conocida para tu hijo. La segunda herramienta es un visual board con fotos reales o un collage con fotos reales. Esto va a ayudar a tu hijo a crear un mapa mental de lo que se va a presentar en esta nueva situación. Está comprobado que los niños procesan mucho antes lo que son las imágenes a las expresiones verbales. Entonces, este visual board con fotos reales de su salón, de sus maestras, de las actividades que va a realizar, le ayudan al cerebro de tu hijo a crear un mapa mental anticipado de lo que va a pasar. Las investigaciones en psicología cognitiva demuestran que esa anticipación visual va a reducir la ansiedad porque el cerebro ya reconoce lo que es esa experiencia antes de vivirla. Entonces, cuando tu hijo ve esas imágenes varias veces antes de empezar la guardería y tú se las muestras en casa, va a crear como una referencia previa de esa nueva experiencia y no va a llegar a ese primer día de guardería con una incertidumbre total, sino que van a haber ciertas cosas que le van a parecer conocidas porque las va a haber visto en este collage de fotos. La herramienta número 3 es hacer la ruta de casa a la guardería, muchas veces varios días. Para muchos niños la activación emocional o el estrés empieza incluso antes de llegar a la guardería. Entonces, repetir la ruta varias veces le va a ayudar a su cerebro a construir un mapa de ese recorrido, de los sonidos que hay en la calle, de los tiempos que toma, de los diferentes lugares o personas que ve al hacer ese recorrido. Entonces, desde el punto de vista del aprendizaje, esa exposición repetida a la misma ruta va a reducir esa sensación de novedad y de algo nuevo que está haciendo cuando empiece a ir a la guardería. Entonces, mientras menos novedad haya, va a significar menos alerta y menos activación para tu hijo. Entonces, ese trayecto
va a dejar de ser algo nuevo y el cuerpo va a estar más regulado y más relajado al llegar al destino. La cuarta herramienta es la rutina de la mañana. La capacidad para predecir es uno de los factores que va a ayudar más a tu hijo a tolerar todo lo que serán estas nuevas transiciones. Una rutina clara, despertarse, vestirse, comer y salir, va a crear un orden temporal de los sucesos que van pasando en el día. El niño va a saber qué viene después y antes, y esto reduce la necesidad de estar alerta o atento porque hay algo nuevo. Los estudios sobre regulación emocional muestran que los niños que tienen unas rutinas estables manejan muchísimo mejor los cambios, pero no porque no sientan o no tengan las mismas emociones, o sea, unos robots, sino porque su sistema nervioso está muchísimo más organizado. Una mañana estructurada prepara emocionalmente a tu hijo para lo que será esa separación en el momento de despedirse en la guardería. Ahora, ¿cómo funcionan estas 4 herramientas juntas? Cada una de ellas va a trabajar un aspecto diferente del desarrollo. La primera, que es el muñeco de apego, va a aportar continuidad emocional en todo el proceso. La segunda, que es el collage de fotos o el visual board, le va a aportar esa anticipación visual y familiaridad con el entorno nuevo. La ruta le va a aportar esa familiaridad en el camino antes de llegar a la guardería, y la rutina le va a aportar esa estructura y estabilidad de cada uno de los días. Estas herramientas juntas ayudan a reducir esa incertidumbre en tu hijo y a afrontar ese cambio con una mayor estabilidad. Preparar a tu hijo para la guardería no es evitar que sienta todas esas emociones, es ayudarlo a entender el cambio que viene. Y cuando un niño entra en un lugar desconocido y tú ya le has introducido muchas referencias conocidas, el cambio deja de sentirse tan abrumador. Si después de este video quieres aplicar algo más práctico, dejé varias plantillas gratuitas en Whop. Whop es una plataforma donde te puedes suscribir y vas a tener acceso a varios materiales descargables pensados para padres. Ahí vas a encontrar los recursos como una plantilla para el Visual Board, un checklist para lo que es la preparación para el inicio de la guardería y la rutina de la mañana que puedes utilizar con tu hijo antes de que inicie la guardería, y así pones en práctica estas 4 herramientas. Gracias por ver este video y déjame en los comentarios qué herramienta te gustaría empezar a usar con tu hijo y en cuál de ellas tienes más dudas. No olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo a cómo acompañar a tu hijo en esas diferentes etapas de su desarrollo.